A ver, ustedes eran como 80 en ambos paralelos. De acuerdo a mis notas, ustedes son... ¿Cuántos son? ¿Son 60? Aquí somos 53. ¿Ahorita? Sí, ajá. A ver, aprovechemos y vemos la lista. Física 1. Son 55. ¿Y el resto? 75. 55. Ah, deben estar durmiendo esos dos. Sí, pero, a ver, ustedes eran cursos de a 40 y pico. O sea, debería haber 80. De esos 80 solo están 55. Eso quiere decir que los que no cuentan aquí eran los que estaban cogiendo física 1 el semestre pasado. Tomando lista sale de la duda, digo yo. No, no estoy hablando de la lista. Hay 55 en mi lista. Y ahorita estáis ustedes 53. O sea, me están faltando 3. No estoy hablando de esos 3. Eran 80 el semestre pasado. Faltan como 30. Esos 30 ya habrán aprobado física 1. O quizás se fueron, profe. No sé. Sobre todo muchos de los repetidos sí cogieron física 1. Bueno, solo estoy especulando. Bien, empecemos. Empezamos por el sílabus. Bien, en el chat les estoy entregando el sílabus de la materia. ¿Cómo les fue el laboratorio? Pues ahí hicimos las presentaciones. Dice que todos los viernes nos va a tomar una prueba, al parecer. Sí, el coloquio. También, ¿qué más? Verán, no falten al horario de los viernes. Si saben lo que les conviene. A la de los lunes no hay tantos problemas, pero el viernes es bien difícil que puedan sin ningún problema recuperar esas horas. Así que pongan en sus ¿cómo se llama esta cosa? O sea, primero tengan física y luego vayan a farrear. Me gusta esa idea. ¿La primera o la segunda? Yo creo que la segunda. Con más razón saliendo de física. Bien, jovencitos. Verán, el programa no vamos a acabarlo. Empezaremos este semestre y seguiremos del siguiente. El primer capítulo se llama Dinámica y Estática, pero realmente solo se ve estática. Vamos a empezar viendo vectores, ¿sí? Luego veríamos el equilibrio de una partícula, luego sistema de fuerzas coplanares, sistema de fuerzas tridimensionales. Luego veríamos momento de una fuerza, equilibrio de sólidos rígidos y el análisis estructural nunca veremos, ¿de acuerdo? Capítulo 2, cinemática. Veríamos el movimiento rectilíneo, ¿sí? Coordenadas tangencial, ¿cómo se llama? En coordenadas rectangulares veríamos lo que sea el parabólico, tangencial y normal veríamos el circular, ¿sí? Radial y transversal es otra forma de ver el circular, y el movimiento relativo realmente no lo vamos a ver, ¿sí? La parte de hidrostática no vamos a llegar, y algo me está faltando aquí. Ya. Y la parte de dinámica, que es con la que realmente acabaríamos el semestre. ¿Sí? Inge, disculpe una duda, o sea que la dinámica es para el próximo semestre, ¿no es cierto? No, es que ni siquiera vamos a llegar a dinámica, nos vamos a quedar por aquí. Entonces vamos a coger los temas que no vemos esto y es con lo que vamos a entrar el próximo semestre. ¿De acuerdo? Hidrostática no vamos a ver, no avanzamos en... O sea, avanzo a
a cubrir casi todo lo del semestre próximo, pero algo tiene que quedarse fuera, porque el programa no está bien realizado. Entonces este capítulo se queda fuera. Este capítulo le mandaré como consultas y demás para parte de los trabajos grupales. ¿Estamos? Entonces, en esencia, lo que vamos a ver es esta cinemática. ¿Hecho? Bien. Bibliografía. Vamos a trabajar con el tomo Física, tomo 1 de Resnick. Y con la Física Universitaria de Cercemaski, tomo 1. Voy a mandar los deberes de ambos libros y en general la temática está en ambos libros. ¿De acuerdo? Ya, las versiones digitales ya están en el chat. Apúrense bajándoles para no tener que, porque ya los voy a borrar. También trabajaremos con la estática volumen, ¿qué se llama? Con mecánica vectorial para ingenieros volumen 1, estática, la 10ª edición de Gibeler, que también estoy agregando al chat. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, las calificaciones vendrán de la siguiente forma. Como ustedes ya saben, a estas alturas del partido, van a tener notas de tipo grupal. Notas... A ver, no estoy compartiendo nada. Las notas individuales y el examen. Como ustedes saben, el examen son 7 puntos, la nota individual debe valer 7 puntos y la nota grupal 6 puntos. Entonces, el examen va yuyito, un examen de 7 puntos. La nota individual va a consistir en una prueba y todo lo que son deberes, trabajos y consultas individuales, que serán 5 puntos de la prueba, y todo esto va a valer 2 puntos. La nota grupal será los informes, la nota de deberes que les mande en grupo, consultas que les mande en grupo y cualquier otro trabajo que en grupo les mande. Esto vale 4 puntos y esto vale 2. ¿De acuerdo? Entonces, tendrían básicamente todos sus deberes y trabajos entre ustedes, les valdrían 4 puntos. Serían del examen y pruebas 13 puntos y el laboratorio 4 puntos. ¿De acuerdo? Como todos ustedes saben, vamos a trabajar solamente en Teams. Ya la bibliografía la tienen a la mano, así que pueden estudiar de ahí. Y los exámenes los daríamos también en Teams. ¿Estamos? Voy a tratar de calificarle sus notas más rápido y no quedarme a fin de semestre para que no me pase lo del semestre pasado, que a marchas forzadas pude tener sus notas y casi no lo logro. ¿Están en todo el segundo semestre? ¿O aún arrastran cosas de primero? Solo segundo. ¿Alguien sigue arrastrando algo de primero? Bueno, entonces me alegro de que todos estén aquí.
Como en el semestre pasado, de que solo estén en segundo, como el semestre pasado toca grabar todas las clases, si yo me olvido, pongan a grabar, veamos, porque me olvidé, sí pusieron ustedes a grabar, me parece correcto y no hay problema. Los exámenes serán en cámara, tienen que asegurarse de que sus cámaras sean funcionando para la nota del examen y si no, les juro que les voy a poner 0. Como ya saben, del semestre pasado, toda la materia va a las pruebas. ¿De acuerdo? Y como ustedes ya fueron mis alumnos, ya saben que su tarea principal consiste en convencerme a mí de que les dé el beneficio de la duda para continuar su carrera, ¿no es cierto? Y todos están aquí porque les di ese beneficio, así que creo que no tendremos muchos problemas este semestre. ¿Entendido? Entendido. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? Como se dieron cuenta el semestre pasado, si es que no hacen los trabajos, terminan teniendo problemas al final, porque los que tuvieron problemas al final fueron los que no hicieron los deberes, trabajos y demás, y acumularon líos y se pusieron en líos al último. Si les va a faltar 1 o 2 décimas para llegar al mínimo, para subir a la nota mínima para pasar, esas 2 décimas se las subo yo. ¿De acuerdo? Si ya son más de 2 décimas, dudo mucho que les eche una mano. ¿Sí? Espero que no se pongan en esa situación en la cual terminen así. Vean, trabajen todos los días, hagan todos los trabajos y sobre todo por el horrible problema que ustedes tienen por delante. Sí saben que este es el último semestre virtual, ¿no es cierto? ¿O no lo sabían? Así No, no. dicen. Pero ¿es todo el semestre virtual o porque decían que podían regresar a la mitad? Verá, de lo que tengo entendido nos vamos virtuales todo el semestre. Lo que está pasando es que ciertas prácticas para ciertas materias que no se hicieron en esta virtualidad se le está igualando a los alumnos de todos los semestres para que se vayan con las prácticas aprobadas. Y hay problemas porque hay gente que ya egresó y que tiene que venir a hacer esas prácticas de laboratorio. No es el caso de física, porque física, como lo usamos FieldLab, entonces las prácticas han sido aprobadas durante todos estos 2 semestres. 2 años. Sí, así que en física seguiremos siendo virtuales sin ningún problema. Pero el Consejo Universitario decidió que el siguiente ya volvemos a clases normales. Bueno, eso aspiran. No sé si lo logren. En todo Ya, caso, gracias. Si viene la saga esa de Inglaterra, entonces va a ser virtual, ¿no? La Omicron. La nueva variante. Sí, la Omicron. Alemania están cerrando y estaban cerrando por la Delta, no por la Omicron. Y la Omicron es más contagiosa. No sé, pero háganse la idea de que el siguiente es presencial. ¿Por qué les digo que háganse a la idea? Porque ustedes están cargando un montón de cositas que para la educación virtual son aceptables, pero no son aceptables para la educación presencial. ¿A qué me refiero? Vean, yo no me he hecho problema. El examen lo considero a libro abierto y eso me quita un dolor de cabeza, pero para ustedes representa que en la práctica todos sus exámenes han sido a libro abierto porque no hay forma de que sus profesores puedan evitar que pongan toda la polla alrededor del monitor y ustedes levanten a ver las cosas que tienen pegadas ahí, ¿sí? Cuando no pasa lo que algunos hacen, que agarran y pagan para que les den haciendo el examen, ¿sí? Y les mandan la respuesta en otro celular que tienen por ahí a la mano, por ahí escondidito, ¿sí? Y han estado aprobando así. El próximo semestre vamos a la virtualidad y van a dar exámenes como se tienen que dar. Y en los exámenes no les dejamos ni siquiera prender un celular. ¿Sí? Con un Así que, crucifijo, profe. ¿cómo dijo? Un Con un crucifijo. crucifijo, hermano. Vea, no le dejo dar el examen ni con crucifijo, ni con nada más allá de su calculadora, su hoja y su lápiz o esfero. ¿Sí? Eso quiere decir que ustedes tienen que volver a las viejas costumbres
de los viejos estudiantes antes de la virtualidad. Eso quiere decir, deben prepararse para dar un examen en esas condiciones o recurrir a la tecnología antigua porque todo lo hemos inventado antes, ¿sí? Y digo todo porque los profesores nos especializamos encontrando todas las pollas que ustedes llevan. Si yo recuerdo que tenía un catálogo de pollas, hasta las más increíbles que vi. ¿Cuáles eran las más increíbles que vi? Que tenían en esferitos, le tenían ahí metido la polla. Vi en reglas que habían con un compás escrito ahí todo lo que estaba. ¿Sí? En el reloj, todo, bro. En el reloj, ¿sí? El papelito que ponen justo debajo de la mesa y que le sacan cuando el profesor les da la espalda, ¿sí? Todo eso lo he visto porque los profesores, créanlo, desde el punto de vista del profesor, ustedes son más transparentes de lo que creen. Pero bueno, vamos a volver a viejas épocas, viejas tecnologías y viejas luchas. Ingeniería. Espérenme un ratito. Ya, ¿qué comentario me dijo que no lo escuché? Hicieron un comentario, no presté atención. ¿Qué dijeron? Que estábamos hablando de la guerra tecnológica entre los alumnos y los profesores. Que ha sido ingeniería, decían. No sé, vi un poco de todo. Pero trabajaba en la Salesiana y vi una forma de copiar que nunca pensé que se podría hacer. Un chico pidió permiso para ir al baño, en el baño había escondido un celular, llamó del celular, hizo preguntas y regresó con las respuestas. No fue en mi clase, no sé cómo lo trincaron, pero todo lo que sabemos es cosas que los habían trincado. Como dicen por ahí, lo que trincamos nosotros es un porcentaje, lo que no trincamos es mucho más grande. Pero bueno, no sé por qué estoy hablando de pollas, porque ustedes no tienen ninguna habilidad reciente para pollas. No es porque no lo hayan hecho, ustedes seguramente lo han de haber hecho, no creo que sean tan angelitos, pero estos 2 años de virtualidad les han de haber desafilado las uñas. Así que estoy casi seguro de que voy a trincar a un montón de gente que ya no tenía costumbre de hacer las cosas como es debido para copiar. Profe, pero también van a cambiar las pruebas, ¿no? Porque, o sea, cuando pasamos a la virtualidad, las pruebas no sé, creo que se hacían más difícil, no nos daban tanto tiempo, ¿no? Verás, tienen otras características. Si el profesor es consciente de que es a libro abierto, la prueba tiene un nivel, ¿sí? Si no es consciente de eso, toma otro nivel que no debería ser. O sea, es ingenuo pensar que no vas a tener un sistema de apoyo a tu alrededor. Yo hice mi maestría virtualmente, ¿sí? Y soy consciente de todo lo que un alumno puede hacer. Y eso que a mí me vigilaban con un sistema automático que verificaba todas las entradas y salidas de mi computadora, ¿sí? Y yo soy bastante decente, así que no es que hice barbaridad y media. Pero ¿qué harán los que hacen barbaridad y media? De esos hay un montón. Y por último, no se olviden del hecho de que lo que importa aquí no es tanto la nota. O sea, ustedes buscan el aprobado, pero se olvidan que lo que deben buscar es el conocimiento, porque lo que aprenden ahorita lo van a usar más adelante, créanlo. Todo lo que aprenden en la universidad les termina sirviendo más adelante, y si tienen un conocimiento sólido, rinden bien, y si no, les tocará aprender lo que no aprendieron en clase. Solo pongan el asunto de vectores. Vectores les sirve no solo en física, les sirve hasta procesamiento digital de imágenes, solo por decir un asunto. Les sirve en inteligencia artificial. En ese caso, el vector como tal es un vector de características que describen una situación que se envía a la red neuronal para su aprendizaje o para su respuesta. Pero el concepto de vector y del concepto de álgebra lineal está metido ahí.
¿Me comprenden? Entonces, yo les recomiendo, busquen el conocimiento, ¿sí? Y en su búsqueda del conocimiento, aprueben la materia. No solo busquen aprobar, no, busquen aprender. La universidad es para aprender cosas. Uno a veces no piensa que lo que aprende le sirve, porque a los 20 uno es muy utilitario, quiere aprender lo que va a usar, pero cuando llegas a mi edad descubres que usaste cosas que creíste que no te iban a servir, te sirven ni mucho. Y te sirven en maneras que no tienes idea. ¿Estamos? Bien, entonces ya vimos la bibliografía, vimos el temario, hemos visto la forma de calificar. ¿Alguna pregunta que tengan antes de arrancar? Nope. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, me alegra de ¿Difícil ser los cree que está el asuntos. examen? ¿Dijo? ¿Cómo cree que tan difícil sería el examen? ¿En física? Sí. Si sabes la materia, bien, te da bien. Si no sabes la materia, nunca vas a terminar el examen, porque siempre le apunto a que el mejor estudiante se la pase resolviendo las cosas y a duras penas acabe el examen. Ya les pasó, ¿no es cierto? Sí. No preguntaba nada complicado, pero preguntaba muchas cosas de tal forma de que el mejor no le puede ayudar al que está en el fondo, y el del fondo tenía que vérselas por otras vías o por sí mismo, y sus primeras notas en pruebas son feas. Las segundas ya mejoran porque encuentran que es más fácil estudiar que estar esperando que el mejor alumno les eche una manito. Y como yo califico un poco de todo, o sea, toda la materia, tienen siempre oportunidad de ponerme un nivel de conocimiento como para que yo les diga, vaya, sí creo que vale que sigan estudiando. No los trato de atajar, pero si no me convencen, no me convencen y no hago nada por ustedes. ¿Hecho? ¿Alguna otra duda? Sí, profe. ¿Solo vamos a tener prueba con usted o también con el otro profesor? Verás, el laboratorio es aparte. El laboratorio tiene la calificación que ya les dijeron. Tienen una prueba al inicio, tienen un coloquio, tienen el informe de laboratorio, tienen la práctica en sí. De todo eso tienen que entregar cosas y de algunas tienen notas, de otras no. Por ejemplo, los datos del laboratorio tienen que entregarlos, no tienen una nota por ellos, pero luego el ayudante verifica que los datos que ustedes entregaron estén en sus informes. ¿Sí? Pero las notas de la otra materia también van por separado o dentro de usted. ¿Qué otra materia? De mismo física, pero la teoría. Física La solo una. práctica. Todas las prácticas del laboratorio corresponden a 4 puntos de la nota de física. Ok, ¿Sí? gracias. O sea que del centro de física me mandan sus notas correspondientes a máximo 4 puntos y yo pongo los otros 16 puntos de la nota de 20 que se pondría. ¿Más preguntas? ¿No, ninguna? Inge, disculpe, o sea, no sé si entiendo. O sea, los lunes nos toca con usted y el viernes nos toca con el otro ingeniero. Verán, el viernes también les toca conmigo. Sé estar en las clases viendo el laboratorio. Entonces, pero el viernes está el otro ingeniero, entre pocas palabras, ¿verdad? El Ah, ayudante se hace cargo de ustedes el viernes. Y yo suelo estar por ahí en caso de cualquier pregunta o duda. Profe, el viernes la prueba que nos van a tomar es de lo que damos este día, ¿no? No. O ese día. Ah, es de lo que demos en ese día. Entonces el No. viernes.
Verás, lo que les van a hacer es, yo le pido al ayudante, por ejemplo, ahorita ustedes tienen que dar las 3 prácticas de introducción para las próximas 3 semanas. Entonces él les manda la guía y les manda la temática y ustedes tienen que preparar esa temática y al llegar les hacen una pequeña prueba de esa temática. ¿Sí? Luego tienen toda la explicación, van a hacer la práctica, hacen el informe y bueno, no sé, no me acuerdo ahorita porque no recuerdo esa parte. A nosotros nos tocaba hacer una defensa de cada uno de los informes en mis épocas, pero creo que no implementamos eso en FISLA porque son tantos alumnos que no se acostumbró. El centro de física no hace eso, porque cuando estábamos implementando FISLA, lo que hicimos es reproducir las labores del centro de física, pero en esta vez digital y a distancia. Esto lo hicimos en el 2018-2019, de tal forma de que estuvimos listos para la pandemia. Sí les conté que yo diseñé FISLab. ¿Se les conté? Sí. Durísimo. Y me llevé a mis alumnos de computación gráfica y con todos ellos hicimos todo eso. En todo caso, si tienen críticas a FISLab como tal, siempre pueden darme su opinión, si es que está bien, mal, o ven cosas malas, porque estoy en esa línea de trabajo y entonces sí es bueno, no va a cambiar FISLab, pero es bueno que yo me entere sus puntos de vista. ¿Cómo se llama? ¿Las físicas están renderizadas o eso es tiempo real? Es tiempo real. Ok. Es más, nunca tienes el mismo juego de datos. Y ese juego de datos es coherente con el juego de datos que obtendrías en la práctica real. Es estadísticamente coherente. Ahora, si te pones a pensar por qué hicimos eso, a ver, dame razones. A ver, chicos y chicas, ustedes son alumnos de la virtualidad. ¿Por qué esa manía mía con el hiperrealismo inclusive en los datos? Porque inclusive van a ver que todos los equipos son los equipos del laboratorio de física que se modelaron tal y cual estaban en el laboratorio. O sea, que hubo hiperrealismo en los equipos, hubo hiperrealismo en la mesa, en el trabajo, en el interior, es en realidad virtual, de tal forma de que ustedes se sientan que están en una clase. ¿Sí? Y el juego de datos que sacan de ahí es coherente con el juego de datos que habrían obtenido y nunca son iguales. ¿Por qué creen ustedes que algo así tenía que ser diseñado de esa forma? No sé, para poder absorber mejor el conocimiento. ¿Una razón? Sí, pues simplemente. A ver, ustedes van a ser ingenieros en computación, ¿de acuerdo? Están en segundo semestre, así que aún están lejos de llegar al final de su carrera. Pero piensen, si es que ustedes son contratados para virtualizar algo como el centro de física, ¿qué se les ocurriría? Modelar con un motor gráfico. Modelar con un motor gráfico, sí. ¿Alguna otra idea? Pues aún no somos ingenieros, así que no sabemos. No, no eres ingeniero. Eso es un hecho. Pero tú has vivido en este mundo. Vos manejas estas plataformas mejor que los que yo las manejo porque los años no pasan en balde. Cuando yo tenía tu edad manejaba las computadoras 1000 veces mejor que mi padre. ¿Sí? Yo tengo más o menos la edad de tu padre. ¿Sí?
Y ustedes manejan las computadoras y los celulares mucho mejor que lo manejo yo. ¿Sí? Así que tienes una opinión verdaderamente válida, ¿no es cierto? Es que no. Inge, Ujú. no sé si me escucha. Sí, te escucho. Sí, yo lo que haría, o sea, ya es me vengo muy arriba, pero adaptaría todo para que funcione con realidad virtual. Brad, les voy a poner el dilema que me pusieron a mí. Cuando me contactaron para hacer FISLab, ellos querían un conjunto de prácticas de esas que vos puedes encontrar en internet de prácticas hechas en Java, que son muy comunes en un montón de páginas en internet. Eso querían, ¿sí? Y yo les propuse algo completamente diferente. Yo les dije lo que acabas de decir ahorita. Vamos a realidad virtual. ¿Sí? Usé tecnología de videojuegos, Unity 3D. El Unity 3D, algunos de ustedes no lo han de saber, pero básicamente es una tecnología de desarrollo de videojuegos en realidad virtual. Bueno, realmente es en universos 3D. El que sea realidad virtual quiere decir que le pones 2 cámaras en lugar de una, y ya tienes realidad virtual directamente a los cascos, ¿sí? Entonces, si bien no estamos viendo en visores, pero igual, el mundo que se ve es un mundo 3D. Y como soy loco, dije, hagámoslo lo más realista posible. O sea, me adelanté, ¿qué? 5 años a Mega. Digo, Mega, no es Mega, ¿cómo es? A Meta, que ellos, los de Facebook, están pensando en el mundo en realidad virtual. Ajá, sí. Ya, pero realmente el problema no era ese. Es, a ver, y esto me lo van a entender. ¿Qué es lo que yo tenía que digitalizar? ¿El laboratorio o el centro de física? En este caso el laboratorio, ¿no es cierto? No. ¿Cuál es la diferencia? O sea, lo que había que digitalizar es los instrumentos que se usa ahí. No. Créanlo, curiosamente ese es el añadido. Sí, ese es el gancho. Pero el problema en sí era digitalizar el centro de física. ¿Sí? Y yo lo tenía muy claro. Y es más, como trabajé en el centro de física, llevando a mis alumnos para allá, más o menos tenía las etapas. Entonces cogimos todos los procesos que antes ocurrían presencialmente, ¿sí? Entrega de informes, el examen, la subida de datos, las calificaciones, todos esos procesos, hicimos un sistema detrás, ¿sí? Que manejaba todo eso y digitalizamos el laboratorio, ¿sí? Y de paso, digitalizamos las prácticas en realidad en mundos 3D ultra realistas, ¿sí? Y a todo el mundo le vendimos como que estamos entrando en la realidad virtual 3D y no le dijimos que lo que realmente el trabajo consistió en digitalizar el centro de física. ¿Sí? Entonces, la prueba vino en esta pandemia. Vean, ¿cuál fue su contacto? No. Van a analizar cuál es su contacto con el centro de física. Su contacto con el centro de física es en una realidad básicamente a punta de internet. Ustedes mandan informes, reciben informes, hacen cosas, o sea, todo su proceso es desde casa sin ningún problema y van a pasar todo el laboratorio tranquilamente porque todos esos procesos están digitalizados. Y es más, nosotros podemos vender este concepto y se trató de vender, lamentablemente no se lo hizo, venderle al Ministerio de Educación para que el Ministerio de Educación lo mande a todos los colegios y si se hubiera llevado a cabo todo eso, al menos las prácticas de física se habrían dado en toditos los colegios. Porque todos los procesos académicos quedaron debidamente digitalizados. Ese era el problema. Lo de las prácticas es un añadido muy importante, pero es un añadido. ¿Me entienden?
Y los estoy explicando a ustedes porque ustedes son los informáticos. O sea, ustedes van a estar metidos en ese proceso de digitalizar instituciones físicas, llevarles a la era digital, ¿sí? Pero sobre esa base de datos que van a construir, tienen que meterle elementos que permitan al usuario sentirse en un mundo moderno que fue la realidad virtual de las prácticas. Verán que ahí hay un montón de animaciones, hay un montón de videos, tenemos las explicaciones en video dadas por profesores con equipo real, tenemos la guía de lo que llamábamos un tutor virtual que les explica cómo manejan la práctica específicamente, ¿sí? Tenemos al ayudante real ahí echándoles una mano, o sea, metimos muchos elementos ahí con el apoyo de los pedagogos de filosofía que nos echaban una mano en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Y yo creo que el trabajo fue muy bueno y ustedes al fin del semestre pueden darme su opinión cuando hayan vivido todo eso. Aunque creo que ustedes ya pasaron alguna práctica de FISLAB en el pre o no. Sí. Ya, entonces alguna idea deben tenerlo. Pero más importante, cuando ustedes ejerzan su carrera, ese va a ser su pan de cada día. Les voy a poner un ejemplo. El taxismo. ¿Cuál es el mayor competidor a la cooperativa de taxis en el mundo? Los Ubers. Los Ubers. ¿Y qué es el Uber? Un taxi que no tiene la misma licencia, que para conseguir la licencia no es tan Una difícil. aplicación móvil. Una aplicación móvil. ¿Pero qué exactamente es esa aplicación móvil? Un programa. Un programa. A ver, pensemos en el taxis, en la cooperativa de taxis. ¿Cómo funciona una cooperativa de taxis? Metro. O sea, un grupo de socios tienen su carro y forman la cooperativa. Ya, ¿qué más? ¿Qué procesos hace la cooperativa de taxis? Legalizarse. ¿Cómo? Legalizarse. Ya, ¿qué Comprar más? unidades. ¿Qué más? Pero en la operación. Combustible, llantas. No, pero en la operación de la cooperativa de taxis. ¿Cómo operan los taxistas de una cooperativa de taxis? Un taxi. O sea, buscar un puesto movido para los clientes. No sé. Ya, primero necesitas los taxis. Tienes una vía de comunicación con los usuarios que es un número telefónico en la cooperativa para que si vos les llamas te manden un taxi, ¿no es cierto? ¿Sí? Y al volver, una vez que el taxista ha dejado a la persona, se pone a hacer recorridos porque a cierta hora tiene que estar de vuelta en la cooperativa con el carro ahí parqueado para que los clientes que saben que ahí hay taxis se acerquen a cogerlos. Tiene que estar cierto tiempo ahí y cuando pasa su tiempo él sale a hacer un recorrido a zonas donde él cree que va a encontrar clientes. ¿De acuerdo? Y luego a cierta otra hora tiene que volver a estar parqueado. Más o menos ese es el proceso en una cooperativa. Aparte de la parte física de coger al cliente, ir del punto A al punto B, cobrar y pagar tus aportes a la cooperativa para que eso se maneje. Ese en esencia es la cooperativa de taxis. Ahora, esa es la cooperativa de taxis de los años 80, ¿de acuerdo? ¿Qué hizo Uber? Digitalizó ese proceso. ¿De acuerdo? Es un sistema que digitaliza los pasos de una cooperativa. Primero, ¿qué haces? Ya no usas llamada a teléfono, sino que usas una aplicación que te comunicas con ellos y pides una unidad. ¿De acuerdo? Las unidades están dispersas por toda la ciudad porque ya no necesitan estar en un punto fijo. Y entonces te mandan la unidad más cercana. Una vez que llega, le dicen al taxista dónde te recoge y a dónde tiene que ir a dejar. Hace el cálculo de todo el camino y el sistema te cobra al cliente y te paga posteriormente a ti. ¿De acuerdo? Todos los eventos de una cooperativa están debidamente llevados al mundo digital. ¿De acuerdo? Y ahora viene el asunto del plus. El plus es ¿de dónde sacan los taxis? ¿Quiénes manejan? Entonces, esa es la parte más cara, pero no es la que más tecnología usa. Esa tecnología se tiene que
Lo que hicieron es que en lugar de los taxistas viniera cualquier gente con un carro en ciertas condiciones, con una licencia, que en este caso no es profesional, a que conduzcan. Lo que hicieron es darle a los piratas la posibilidad de tener mejores ingresos, y por eso Uber de tanto en tanto tiene problemas, porque en la práctica son piratas. ¿Sí? Entonces cogieron el modelo de la cooperativa, pero digitalizaron a los piratas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los piratas se digitalizaron y los de la cooperativa no? Porque los de la Los de la cooperativa tal vez cooperativa se sentían pagaban cómodos. permisos y los piratas no. A ver, los dos hablaron y yo no escuché a ninguno de los dos. Creo que es porque los de la cooperativa ya se sentían cómodos así. Ya, una buena razón. ¿El otro compañero que dijo? O sea, porque los de la cooperativa tienen permisos, podían trabajar y los digitales no. Ya, ambas son verdad. Verán, el taxista compra un cupo, un puesto. Le paga al Estado por ese puesto. ¿De acuerdo? Se afilia a una cooperativa y paga a la cooperativa sus respectivas lo que le tiene que pagar a la cooperativa. Y todo el conjunto, el sindicato de la cooperativa, lo que hacen es defender esa, o sea, ¿qué es el puesto? El puesto es el monopolio del transporte de gente con automóvil alrededor de la ciudad. O sea, el servicio de taxismo es un monopolio que el Estado le vende a los conductores. Y para venderle a los conductores les pide ciertos requisitos, entre los cuales está tener una licencia profesional. ¿De acuerdo? Y pagar cierta cantidad de dinero. O sea, es un acuerdo entre ellos y el Estado. ¿El Estado qué es lo que tiene que garantizar? Que ese monopolio se cumpla. Entonces la policía de tránsito lo que hace es irse contra los piratas y impedirles, y de ser posibles, no permitir que ellos ejerzan su negocio. En los años 80 sí había piratas, pero los piratas, si bien eran omnipresentes, pero siempre tenían un montón de problemas porque estabas vos solo contra el poder del Estado y la cooperativa. ¿De acuerdo? Entonces, si vos has pagado ese derecho y todo funciona bien, lo que haces es presionarle al Estado para que saque a los piratas de ahí. Y los piratas lo que hacen es presionarle al Estado para que abra más cupos. ¿Sí? Hubo en los 90s un montón de procesos en los cuales se abrieron más cooperativas, ¿sí? Para permitirle a que haya más gente metidos en el monopolio. ¿De acuerdo? En esas condiciones, ¿por qué vas a evolucionar? No tienes ninguna razón. Tienes buenos beneficios, solo tienes que presionar al Estado que saque a los piratas y tienes un monopolio muy rentable. Así que el taxismo por tal nunca iba a evolucionar. ¿De acuerdo? Cuando aparecieron las aplicaciones, los que abrazaron la tecnología fueron los piratas porque estuvieron en desventaja con respecto a los otros. ¿De acuerdo? Para empezar, se agruparon con una compañía americana. Y cuando es de pelear por el derecho de que ellos puedan manejar y conseguir clientes, la cooperativa es mucho más peso que Uber tiene más peso que todas las cooperativas juntas. ¿Sí? Inclusive la cantidad de plata que ellos pueden ponerle en el maletín al político de turno es mucho más grande que todas las cooperativas juntas, porque es una organización básicamente internacional y maneja un presupuesto muchísimo más grande. Así que los taxistas automáticamente estuvieron en desventaja. ¿Sí? Ya, estando Uber aquí, ¿por qué los taxistas que tienen la oportunidad no acostumbran a meterse en Uber? Bueno, se meten en Cabify, algunos, pero la gran mayoría no lo hacen. ¿Por qué? Porque estando en la cooperativa tienen más beneficios por parte del Estado. Sí, pero porque, a ver, yo lo pongo así. Digamos, yo soy taxista, tengo mi carro amarillo, tengo mi licencia profesional, tengo mis obligaciones con la cooperativa, ¿sí? Pero cada cierto tiempo yo tengo que salir del puesto en el que estoy y al volver al puesto o
o cada cierto momento tengo que irme a dar una vuelta a tratar de conseguir más clientes. Ya, cojo un cliente, todo lo que él me paga es para mí. ¿De acuerdo? Entonces, si es que yo estoy metido en Uber, ¿sí? Salgo a dar una vuelta, activo la aplicación en lo que estoy regresando, por si acaso hay algún cliente, ¿sí? Estoy regresando por ahí, si alguien estira la mano, lo cojo y lo llevo a donde tiene que hacer mientras sigo mi viaje a la cooperativa, ¿sí? Si la aplicación me suena y me dice, a 200 metros hay alguien que quiere ir con usted, ese cliente yo no lo tendría porque ese no va a estirar la mano, ¿sí? Voy, lo recojo, yo no le cobro, a fin de semana, a fin de mes, Uber me entrega una cantidad que es menor que la del otro que yo lo recogí. Pero esa persona que usó la aplicación, yo no lo iba a recoger si no estaba metido en la aplicación. Entonces, desde mi punto de vista, un taxista debería medrar de ambos universos. Debe llevarse a todos los clientes que se encuentran por el camino y a los que llaman a la cooperativa o van a la cooperativa a cogerlo. Y aparte de eso, llevarse a todos los clientes potenciales que Uber le asignaría. Entonces tiene sus ingresos, entre comillas, estables, más todos los extras debidos a la cooperativa. Pero los taxistas piensan que esos no son un extra, sino dicen, a ver, a este lo recojo, el 100% es mío. A este lo recojo, un cierto porcentaje es mío y el otro se me queda la aplicación. Cuando se olvidan que cuando ellos pagan en una cuota a la cooperativa, también la cooperativa les cobra por eso, ¿sí? Así que realmente sí perderían en todo lado, pero ellos piensan eso, ¿sí? Si ustedes han hablado con un taxista, ellos no se quieren afiliar allá porque piensan de que cobran menos que lo que cobrarían en el otro caso. Y yo le veo de otro lado. Todos los pasajeros que quieren un taxi por el camino, que te estiran la mano, son tuyos. Los que llaman por la aplicación no eran tuyos, son un extra. Entonces, un taxista que usa Uber es un taxista que tiene más ingresos que el que no usa Uber, pero no le ven así, simplemente ven que los unos cobran más a los unos que a los otros y eso no les gusta. ¿Me entienden? Entonces, es difícil luchar contra la inercia de la gente. Ahora, hay el segundo problema tecnológico. Verán, no es difícil desarrollar una plataforma tipo Uber. Realmente no es difícil, ¿sí? El problema es que es una plataforma que requiere tener mucho hardware asociado. ¿A qué me refiero? De que no es lo mismo hacer un sistema que te coja a 100 clientes por hora a un sistema que te coja a 10 millones de clientes por hora. Cuando iba a entrar Uber, los taxistas dijeron, pero no es difícil hacer esto. Contrataron a ingenieros informáticos, los ingenieros informáticos les entregaron la aplicación, pusieron la aplicación para los teléfonos celulares, se descargaron, la pusieron a trabajar y a la semana estaba completamente colapsada y tuvieron que botarla a la basura porque el nivel de clientes que querían usarlo era muy por encima del diseño del sistema, que no estaba diseñado para manejar ese flujo de clientes. Y se dieron cuenta de la parte horrible, que si ustedes quieren subir un sistema de 10 clientes por hora a uno de 1000 clientes por hora o a uno de 1 millón de clientes por hora, necesitan meter dinero para desarrollar las tecnologías de hardware y software necesario para manejar ese flujo, ¿sí? Y eso requiere mucho dinero. Y todos los taxistas del Ecuador no tuvieron forma de reunir el dinero adecuado para tener su Unitaxi, que así se llamaba, equivalente en el Ecuador al Uber que les llegaba de afuera, porque el Uber de afuera está diseñado para manejar 100 millones de clientes por hora. Estoy siendo un exagerado, pero en la velocidad de respuesta del sistema se ve la diferencia. Para poder llegar a eso necesitas invertir mucho dinero y los taxistas no lo tienen. O sea, en su conjunto lo que hicieron es exigirle que el Estado les ponga el dinero para hacer que su plataforma tenga la velocidad de respuesta de la otra. Y eso el Estado no va a hacer. ¿Por qué no va a hacer? Porque ellos debieron haberlo desde el instante en que vieron que apareció Uber, debieron haber aquí instalado esa plataforma y meterle dinero para poder tener un sistema funcionando desde rápido y así Uber no se les habría podido meter.
Y eso pasó en China. En China vieron Uber, desarrollaron Didi, y Didi es tan bueno como Uber en China y ahorita le está compitiendo alrededor del mundo. Ustedes son los informáticos. Echen un vistazo a todo lo que pasa en los países desarrollados y tienen un tiempo en el cual pueden ustedes instalarlo aquí y tener algo que sea competitivo para cuando por fin de Estados Unidos y Europa se metan en este mercado. O sea, su ventana de oportunidad es entre lo que instalan afuera y lo que ellos llegan a instalar acá, porque sí hay una diferencia de unos cuantos años. En esos años ustedes pueden desarrollar una plataforma que eventualmente, al menos a nivel regional, puede competir contra los de afuera. Pueden ver Mercado Libre, Globo, que se llama, y algunos más que se desarrollaron en Latinoamérica y que son claramente competitivas, aunque son regionales. ¿De acuerdo, chicos? El problema es digitalizar un montón de eventos para ser llevados por tecnología. El que sea una cosa u otra depende de lo que van a digitalizar. Pueden meter realidad virtual para lo que es educación y un montón de cosas, o pueden no meter realidad virtual, pero meter posicionamiento global, GPS y demás para el asunto de los taxis o para el asunto de entregas. Al cabo, son los informáticos los que resuelven el problema, pero al venderles la idea no deben vender como una base de datos que hace eso, sino que venden las prácticas virtuales de FISLab o el concepto global alrededor de Uber. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? Por si acaso, yo soy físico, veo las cosas de una forma diferente a los informáticos normales, ¿sí? Y posiblemente en muchas cosas yo hablo medio desde el punto de vista medio utópico. ¿Sí? Si es que puedo tener serios errores en mi punto de vista, pero más o menos la idea va por ahí. ¿Hecho? Bien. Ya dejándonos de esas cosas, entramos en materia. Bien, chicos y chicas. Empezamos la materia. Y empezamos por donde todas las materias de ciencias empiezan. La materia se llama física. A ver. ¿Se ve en la pantalla? Yo recuerdo que cuando estaba en biología, en el colegio, me dijeron que etimológicamente hablando, proviene de dos vocablos griegos, bios y logos. Logos es tratado y bios es vida. Entonces, ¿qué significa biología? Biología es el tratado de la vida. ¿De acuerdo? Ya, pero existen varias ciencias, como es la física, como es la química, como es la matemática, que no pueden encontrar lo que significan de la etimología. Así que viene la gran pregunta. ¿Qué significa la palabra física? Pero como palabra, como hice aquí el análisis de lo que significa biología, ¿qué significa física? Creo que refiere a la naturaleza. Sí, caballero. Física significa, del griego, básicamente, naturaleza. Y de la explicación que viene ahorita van a entender por qué se considera como ciencia experimental la física, la ciencia madre de todo el resto de ciencias. A ver, todo viene... Nuestra civilización occidental tuvo su punto de partida en los genios griegos, ¿sí? Los genios griegos eran un conjunto de personas de clase alta, como siempre, ¿sí? De las clases altas griegas, que como ya tenían mucho dinero, tenían un montón de esclavos que les daban haciendo los trabajos,
no estaban en guerra o ya tenían la edad para no ir a la guerra, y entonces, como tenían todo arreglado, un grupo de ellos se dedicó a pensar. ¿Sí? Aparecieron los pensadores, gente que se dedica a analizar las cosas de su entorno. ¿Sí? ¿En qué cosas pensaban? Bueno, pensaban, obviamente, en religión. Y para los griegos la religión era una cosa muy compleja, porque tenías toda la mitología detrás. ¿Sí? Entonces, tenías un conjunto de historias basadas en la mitología que permitían explicar el universo, de dónde vino, a dónde va, por qué son todas las cosas, de dónde viene el trueno, de dónde viene el rayo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué era el rayo? El rayo lo arrojaba Zeus, y cuando estaba muy molesto te lo arrojaba a ti. Por eso viene el dicho, que mal rayo te parta. O sea, que Zeus agarra un rayo, te lo arroja y te mata. ¿Sí? Hay un anime que cogió esa idea, no recuerdo el nombre, pero decían que un chico estaba caminando por ahí, a Dios se le escapó un rayo, lo mató, y Dios, completamente apenado por eso, le dio la oportunidad para volver a la vida, pero en un universo paralelo. Y le permitió llevarse algo de su mundo, y el chico agarró y se llevó un celular. ¿Cómo se llama? Mi vida nueva en otro mundo con un celular, así se llama el anime. ¿No es cierto? Entonces coge esta idea. ¿Qué otra cosa más hacían? Hablaban de moral, hablaban de ética, hablaban de estética. ¿Sí? Pero también empezaban a observar sobre las piedras, la tierra, el agua, los animales, los vegetales, etcétera. Entonces, este conjunto de gente de clase muy, muy alta, que tenían un montón de esclavos que se encargaban de hacer por ellos todo lo que tenían que hacer, y ellos ya ni siquiera la guerra tenían que hacer, se dedicaron a desarrollar conceptos e ideas de todo esto. ¿Sí? Este conjunto de personas recibieron un nombre. Eran los filósofos. Y existen los más famosos. Sócrates, Platón, Aristóteles y un montón de gente que con ellos empezaron a desentrañar el universo que los rodeaba. Y al decir universo hablo de todo. Empezaron a desarrollar ideas de este tipo e ideas de este otro tipo. ¿De acuerdo? Y obviamente, ¿qué tipo de vida tenía un filósofo? Por ejemplo, Aristóteles. ¿Cuál era el trabajo de Aristóteles aparte de pensar? ¿Alguien tiene idea? Ser amiguero. No. Los filósofos no eran amigueros. ¿Consultor? ¿Cómo dijo? ¿Enseñar en el liceo? Sí, era un profesor, pero no cualquier profesor. ¿Saben quién era el alumno de Aristóteles? Pitágoras. No. Alejandro Magno. Carlos Magno. Alejandro Magno. ¿Y quién fue Alejandro Magno? Del Imperio. ¿Qué hizo el Imperio? Alejandro Magno fue un psicópata griego, homosexual, un genio, ¿sí? Que venía de un país alejado del centro de la cultura griega, de Macedonia, que había heredado de su padre el ejército más moderno de su época, porque él no desarrolló el ejército macedónico, sino fue su padre el que le puso las bases. Luego de que él murió, su hijo lo heredó, y su hijo, que era un gran estratega, psicópata, y al decir psicópata quiere decir que era capaz de hacer cosas que el resto no hacía, ¿sí? Lo primero que hizo es
subyugar a sus vecinos, los conquistó a toditos. Y una vez que acabó de conquistar a todos los griegos, porque ellos eran, no eran considerados griegos, eran de cultura griega, pero no los consideraban griegos porque era como que... A ver, ¿cuál es la provincia más lejana del Ecuador? Zamora Chinchipe, creo que es, ¿no es cierto? Ya, sabemos que Zamora Chinchipe sí es de Ecuador, pero si no tuviéramos fronteras, los consideraríamos como, bueno, son ecuatorianos, pero no son como nosotros los quiteños, ya. Y así acostumbran a pensar la gente. Entonces, estos que venían de la frontera conquistaron a todo el mundo, y una vez que conquistaron a todo el mundo, dijeron, bueno, hay los persas de al lado, ¿sí? Pero Persia era el imperio más grande del mundo en su época, ¿sí? Era inmenso. ¿Sí? Y vino Alejandro y dijo, ¿y si conquistamos Persia? Y lo peor de todo es que lo logró, venció al imperio más grande de la Tierra. Es como que si nosotros estuviéramos viviendo en Belice, pero que, y de repente, alguien de Belice decide hacer un imperio y conquistar toda Centroamérica. Y una vez que hemos conquistado a toda Centroamérica, él mismo dice, ¿y si nos vamos a conquistar a Estados Unidos? Y de repente agarraron sus tropas y conquistaron todo Estados Unidos, ¿sí? Así de grande fue el problema y así de grande fue Alejandro. Magno significa grande. Entonces este caballero, educado por Aristóteles lo que le enseñaba es a ver el mundo con filosofía, y agarró, masacró a medio mundo y se volvió, creó un imperio. Pero salieron cosas buenas, ¿no? Muchísimas cosas buenas, porque cuando él creaba el imperio, creaba ciudades, no cualquier ciudad, ciudades griegas, con cultura griega. Entonces estaba metido en medio de Afganistán y decía, bueno, luego de haber masacrado a todos los habitantes, le decía a uno de sus tenientes, le decía, a ver, tú te quedas aquí, en este punto, donde hemos destruido esta ciudad, voy a fundar una ciudad, ¿sí? Vos te quedas al mando. Le dejaba un grupo de tropas al mando de uno de sus grandes cabecillas, ¿sí? Este reunía a todos los sobrevivientes, los metía en la ciudad, generaba una ciudad, pero una ciudad griega. Entonces todas estas personas, los nativos de la ciudad, fueron ya derrotados, ¿sí? Vinieron acá, a estos los mandaban y de repente todos sus saberes tradicionales se transformaron y estos empezaron a hacer un estilo de vida griego, ¿sí? Y las ciudades helenísticas cubrieron toda Persia y la cultura griega se esparció por todo el mundo conocido. Entonces tenía ciudades griegas en Afganistán, en Irán, ¿qué se llama? En Egipto. En Egipto, Alejandría es de Egipto, ¿sí? Y esparció la cultura griega, ¿sí? ¿Y por qué podía esparcir la cultura griega? Porque para empezar, a él lo habían formado conociendo la cultura. ¿Y quién le formó conociendo la cultura? Aristóteles, que era uno de los genios filósofos más grandes de la humanidad, y su trabajo era educar a este caballero, y este caballero se encargó de hacer todo esto. Así que un filósofo era una persona muy, muy importante porque educaba a las clases altas en ver el mundo como no lo veía nadie, y Alejandro lo veía de una forma completamente diferente. Por ejemplo, contaban que en Afganistán había una ciudad metida en medio de una montaña, más o menos como ¿cómo se llama? ¿Cómo es esa ciudad que hay en Perú? Inca. Machu Picchu. Como Machu Picchu, una ciudad como Machu Picchu metida en una montaña, ¿sí? Entonces, voy a dibujar Machu Picchu. Machu Picchu es una ciudad que tiene una pequeña planicie aquí, ¿sí? Y obviamente, si vos quieres conquistar esto, tienes que agarrar a tus tropas, hacerlas trepar acá y llegar acá. Pero para poder subir eso, básicamente no lo puedes hacer porque todas las tropas que se ponen aquí impedirían que vos subas. Entonces, cuando Alejandro Magno les dijo a ellos, ríndanse o los voy a conquistar, ellos se les rieron y les dijeron, sí,
bajo ninguna circunstancia. Si tú consigues que tus tropas vuelen, ahí nos rendimos nosotros. Y Alejandro Magno lo vio de otra forma. Bueno, ¿hacer que mis tropas vuelen? No. ¿Sí? Agarró a sus tropas de élite y treparon por este lado y acamparon acá arriba. ¿Sí? Entonces, a la mañana siguiente, Alejandro Magno les volvió a decir, ríndanse, ¿sí? Y ellos se pararon aquí, vieron tropas griegas acá y se dieron cuenta de que los iban a masacrar y se rindieron y Alejandro Magno tomó la ciudad. Pero ese punto de vista de agarrar y mandar a tus tropas de élite trepando por aquí y acampar acá arriba era algo que no se le había ocurrido a nadie intentando tomar esta ciudad. O sea, es el punto de vista lo que hacía la diferencia. Y obviamente Alejandro Magno era un genio para estas cosas. Y también se rindieron porque ya los iban a tomar y Alejandro Magno no era muy benevolente con los que se oponían a su conquista. O sea, si te rendías en el plazo adecuado, te ponía un gobernante, eras parte del imperio y tenías posibilidades de que tu sociedad sobreviviera, haciéndose sociedad griega. Si no, te masacraban y a los sobrevivientes los vendían como esclavos y igual se apoderaban de tu ciudad, solo que vos seguías viviendo ahí, pero eres esclavo del que se quedó ahí. Si te hubieras rendido, seguías viviendo ahí, no eras esclavo, pero tampoco eras el que manejaba eso. O sea, venía el griego que iba a mandar acá, ¿sí? Y vos eras del grupo de gente que trabajaba con el griego para permitir que la ciudad siguiera funcionando. Creo que eso se llama colaboracionistas, ¿no es cierto? Entonces, vos pasabas de ser el mandatario a ser un colaboracionista del nuevo régimen griego. ¿De acuerdo? Pero obviamente era difícil para un pueblo de estos poder sobrevivir a los griegos cuando los griegos o sea, no había forma de levantarse y independizarse porque como conquistó toda Persia, no había un poder más grande que te ayudara. O sea, igual, vos eras también parte de un imperio anterior, así que la gran mayoría de gente no se preocupaba de eso. Bien, entonces, estos filósofos trataban de todas estas cosas, pero el conocimiento humano es muy grande, ¿de acuerdo? Y la gente se empezó a especializar, ¿sí? Así como había grandes filósofos, había gente que solo se dedicaba a estas cosas de aquí. Hablaban de religión, de moral, de ética, de estética, de sociedad, de interacciones humanas. Hablaban de sexo, de amor, de cosas así etéreas. Y había otro conjunto que hablaba de que, a ver, ¿de qué está conformada la materia? Y hubo un tipo que dijo, que siempre me olvido su nombre, que si empiezas a dividir la materia, llega un rato en que no la puedes dividir, ¿sí? Y ese elemento indivisible lo voy a llamar átomo, ¿sí? O vino otro que dijo, a ver, yo veo en el cielo al sol, veo a la luna, veo las estrellas, y en estas estrellas hay otras estrellas fijas. Lo de fijas voy a poner entre paréntesis y otras estrellas móviles. Digo fijas entre comillas porque en la noche las estrellas hacen un recorrido. A ver, tienes aquí la ciudad, las estrellas salen por aquí, hacen un recorrido y al ponerse el día se ponen acá. Entonces hacen un recorrido, pero hacen este recorrido todos los días del año y se mueven en función de conforme pasa el año. Porque si bien ahorita tienes una estrella que va por acá, luego de tantos meses esa sale por acá y hace el recorrido hasta acá y así sucesivamente. Entonces, para poder ver estas estrellas, decían, a ver, tienes un conjunto de estrellas por acá y a ver, esto para yo acordarme parece una persona. Entonces, esta es la constelación del... A ver, si le ponemos aquí un arco y esto fuera una flecha, del cazador. ¿Sí? Y entonces la gente, estos filósofos, veían cosas en el cielo.
Esos eran los astrónomos. Y hubo muchos astrónomos de muchas culturas porque ver el cielo era muy importante. ¿Y por qué era muy importante? Porque, por ejemplo, este movimiento que hacían las estrellas en el transcurso del año hacía que ciertas estrellas, digamos, Sirio, cuando estaba más bajo acá, coincidía con la época en que el río Nilo se inundaba la planicie. Y una vez que se iba la inundación, podíamos sembrar. A los pocos meses ya teníamos una buena cosecha y Egipto triunfaba un año más. ¿Sí? Entonces, necesitábamos saber para estar preparados cuándo iba a llegar la inundación. Y llegaba la inundación justo cuando Sirio estaba acá. La inundación pasaba cuando Sirio estaba acá y se acababa todo el tiempo de cosecha cuando Sirio estaba acá y luego regresábamos. ¿De acuerdo? Entonces, este movimiento de las estrellas fijas en el firmamento hacía que pudiera yo planificar y decidir cuándo hacía algo u otra cosa. Lo estoy poniendo como Sirio. Los mayas le seguían la pista a Venus. ¿Sí? Y a otras estrellas. ¿De acuerdo? Ahora bien, estas estrellas fijas siempre hacían lo mismo. Las estrellas móviles no hacían lo mismo. Tenían un patrón definido en el cielo, pero era un patrón que iba cambiando. O sea, esta estrella se movía en el firmamento, iba en una dirección y luego regresaba y luego volvía acá y empezaba a hacer un viaje. A este viaje hizo que a estas estrellas móviles le llamaran errantes. A ver, errantes es con H o no es, bueno, si me equivoqué, disculpen. Errantes, esto en griego se llama planeta. ¿Sí? Y estoy hablando solo de la astronomía. De la astronomía y también hablé de la hipótesis atómica. ¿Sí? También investigaban sobre la vida animal. ¿Sí? Hay una gran pregunta con respecto a la vida animal. ¿De dónde viene la vida animal? Pensemos en los griegos de esta época. Veamos un experimento que a algunos se les ocurrió. Cogieron un pedazo de carne, en su caso podría ser una banana, ¿sí? Botan la banana ahí y luego de algún tiempo ustedes encuentran que empiezan a aparecer espontáneamente animalitos aquí que se comen la banana, luego se transforman en moscas y las moscas salen volando. O sea, la vida sale espontáneamente. Esa era la hipótesis de la generación espontánea. ¿Sí? Entonces, por ser, o sea, la vida nace de la vida, ¿sí? Entonces, grandes pensadores, por ejemplo, Aristóteles es el que se le ocurrió esta idea. Él proponía esto. ¿Sí? Otros proponían otras cosas. Y así, viendo el mundo, hacían hipótesis. Pero los griegos tenían un problema. El problema es que de la mano de este grupito de gente, sobre todo este grupito de gente y sobre todo del señor Aristóteles, debido a su sociedad, ellos estaban en la parte más alta, ellos no hacían nada. Y entonces, ¿qué es más importante? ¿La experimentación o el pensamiento, la idea? ¿Sí? Y en la sociedad en la que estaban, los más importantes son la gente que manejaba la idea, el pensamiento. ¿Sí? Aristóteles, si bien era el tutor de Alejandro, era una persona muy reconocida en toda Grecia y en todo el mundo post-helénico que vino después. Aristóteles fue uno de los más grandes pensadores que afectó hasta la religión católica y a la sociedad medieval europea. Entonces, para él, lo más importante era la idea, ¿sí? La experimentación no era importante, porque ¿quiénes hacían experimentación? Hacían los comerciantes, hacían los artesanos, gente de clase baja, los esclavos hacían experimentación, trabajaban con las cosas en la mano y ellos no eran esclavos. Entonces, ¿qué era más importante? ¿Hacer las cosas o pensarlas? Entonces ellos decían, es pensarlas. Y si vos piensas correctamente,
Eso debe ser realidad. Entonces, veías este proceso de aquí y este proceso de acá, llevó a esa hipótesis y Aristóteles no quiso experimentar porque ¿para qué? Tienes una hipótesis que justifica las cosas y si quieres podemos decir que viene un dios de tal cosa y es el dios el que manda la esencia de la vida que nace en la banana o nace en la carne. ¿De acuerdo? Entonces, repito, había gente que veía todo esto, Aristóteles lo veía todo, y había otros que empezaron a especializarse. Unos hablaban de una cosa, otros hablaban de otra cosa, y esto hizo que esta gente se empezara a dividir. Los que hablaban solo la idea eran simplemente filósofos. Y los que veían la naturaleza eran filósofos naturales. Estos eran filósofos, sí, pero se dedicaban a observar la naturaleza y hacer hipótesis sobre la naturaleza. Ninguno de los dos se dedicaba a hacer experimentación. Estos de acá se dedicaban a religión, sociedad, ética, moral. ¿Sí? Recuerdo que había un libro dedicado a cómo un hombre mayor puede conquistar a un joven. ¿Sí? Por si acaso, eran griegos. Los griegos eran... Las sociedades griegas eran muy tolerantes a la homosexualidad, así que cuando uno lee esto desde este mundo cristiano, como que le choca mucho el que aconseje a un hombre rico cómo conquistar a un jovencito, ¿sí? Cuando aquí debería ser a una jovencita, en este mundo patriarcal que tanto se quejan. Pero bueno, estos recomendaban esas cosas. O sea, recomendaban cómo vivir bien, ¿sí? Y estos de acá hacían hipótesis que justificaran tu entorno natural. ¿Sí? Luego empezó a haber una especialización aún mayor. ¿Sí? En el siglo XVIII, ¿sí? De este grupo de filósofos había un grupo de filósofos solo dedicados a esto. Eran los naturalistas. Naturalistas hubo grandes gentes. Estaba Humboldt, estaba Darwin, estaba a ver, la Condamine, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué eran los naturalistas? Los naturalistas veían la naturaleza, o sea, habían quitado la palabra filósofo y ellos simplemente se dedicaban a la investigación de la naturaleza. Pero entre todos estos investigaban de todo. Por ejemplo, Humboldt, que visitó el Ecuador, y por eso lo pongo en esta lista, hizo observaciones no solo de cuestiones naturales, sino geográficas, hizo observaciones geológicas, ¿sí? E hizo observaciones de otro tipo, de sociedad. La opinión con respecto a los ecuatorianos de Humboldt se aplica aún en la actualidad. ¿Sí saben lo que dijo Humboldt de los ecuatorianos? ¿Del Ecuador? No era que cómo podíamos estar tan tranquilos en medio de volcanes, ríos, algo así. Decía, ¿cómo era? Voy a hablar de memoria, así que puedo equivocarme. Que los ecuatorianos son un grupo de personas raros que duermen tranquilos rodeados de grandes montañas humeantes y que se alegran con música triste. Y se aplica aún a nosotros ahora. Vivimos entre grandes volcanes, ¿sí? Y dormimos tranquilos. Hay terremotos y seguimos durmiendo tranquilos y nos seguimos alegrando con música triste. ¿Sí?
¿De acuerdo? Entonces, de este grupo se volvieron a separar. Los que solo hablaban de la naturaleza viva. Y los que hablaban de la naturaleza no viva. Estos cambiaron de nombre, se llamaron los biólogos. ¿Sí? Y estos siguieron siendo los naturalistas. Pero naturalistas en griego es física. ¿Sí? Entonces, los físicos somos naturalistas que investigamos la materia no viva. ¿Sí? Y luego nos volvimos a dividir, porque entre los que investigaban la naturaleza no viva, físicos, había los que estudiábamos la naturaleza que no cambia, y los que investigaban la naturaleza que cambia. ¿A qué me refiero a la naturaleza que cambia? A ver, cojan un pedazo de madera, acérquenle al fuego y esta materia que empieza a cambiar y se produce humo y carbón. Y de lo que antes tenías una cerilla, un pedazo de madera, se ha transformado en dos cosas. Y esta transformación hace que lo que estás investigando es naturaleza que cambia. Estos se cambiaron de nombre, se llamaron los químicos. Aunque antes tenían un nombre anterior. Estos eran los... Alquimistas. Eran los alquimistas. Y al decir que eran filósofos todos estos, cojan las cosas de los alquimistas y ustedes van a meter que está metida mucha filosofía en ello, ¿sí? Es más, entre sus recetas que posteriormente derivaron en la química había muchos conjuros mágicos que ayudaban a que las reacciones se produzcan de mejor manera, ¿sí? Como por ejemplo, que alguna receta decía que para conseguir la transmutación de un material a otro tenía que hacerse en el tercer día del cuarto, no, en el tercer fin de semana del cuarto mes, cuando la luna esté en tal posición, y que tenía que ser agitado por una mujer virgen, una joven virgen, ¿sí? Eso tiene que ver más con magia y filosofía que con la química. Luego alguien se dio cuenta de que todas las recetas mágicas no servían para nada, botaron la palabra alquimia y se quedaron con su equivalente química, ¿sí? Y los que hablábamos de la naturaleza que no cambia, seguíamos siendo naturalistas, o sea, físicos. Y luego el concepto de física empezó a derivar porque se empezaron a desgajar otras ramas del conocimiento. Aparecieron los geógrafos, aparecieron los geólogos, y así empezó a desgarrarse áreas de conocimiento hasta que llegamos al actual concepto de física. Físicos somos los que estudiamos la naturaleza que no cambia, ¿sí? Y todo el resto estudian cosas que ya yo no estudio porque yo solo me dedico a la naturaleza que no cambia. Investigo qué hace que cambie y investigo qué resultados ocurren cuando cambien. Y para hacerlo recurro a veces a hipótesis extremadamente groseras que tratan de modelar eso. Lo cual me llega al chiste, que es mal chiste, de la queja de que los físicos vemos todo como vacas esféricas. ¿Sí? Y digo que es mal chiste porque la hipótesis es real. No voy a hablar de las vacas esféricas, voy a hablar de los átomos esféricos. A ver, ¿qué es un átomo? Hablemos del átomo de hidrógeno. Tienes un protón en el centro, ¿sí? Y tienes electrones dando vueltas, ¿de acuerdo? Esto es un átomo. Si quieres un átomo de cualquier otro material, digamos un átomo, este es el de hidrógeno, un átomo de oxígeno, vos tienes un montón de protones, algunos neutrones metidos acá y tienes un montón de electrones dando vueltas en órbitas definidos. Este es el átomo del oxígeno, ¿de acuerdo? Ya,
Pero ese es un modelo muy avanzado. Si yo quiero estudiar la estructura cristalina, voy a suponer de que esto se ve como una esfera. Y esto es otra esfera. Y entonces estas esferas, para generar un cristal sería un conjunto de esferas apiladas. Y las características de este apilamiento depende de si se apilan así o se apilan de otra forma. ¿Sí? Y entonces, si tenemos un cierto conjunto de apilaciones, a ver, podríamos tener una esfera aquí y 4 esferas alrededores. O sea, a ver, estoy dibujando mal. Tienes un cubito. Vas a tener 8 esferas en las esquinas. Y una esfera en el centro. ¿Sí? Esta estructura se llama BCC. Es una estructura cúbica de cuerpo centrado. O sea, tienes justo en el centro. Si no tuvieras en el centro, ya es otra estructura. Y si es que tienes el otro apilamiento, porque puedes tener otro apilamiento, tendrías igual tu cubito con 8 átomos en los bordes. Tenemos 8 átomos en las esquinas, ¿sí? Pero ahora tenemos en cada cara un átomo, otra esferita, ¿sí? Este es el FCC, es cúbica de cara centrada, o sea, tengo un átomo metido ahí, pero yo analizo el átomo como una esferita, ¿de acuerdo? Y hago toda la investigación con esta hipótesis grosera, porque es grosera, ¿sí? Ningún átomo tiene forma de una esfera. Un átomo es un montón de vacío con un montón de electrones dando vueltas y tienes concentrados en el interior un montón de protones y neutrones y tus características cambian dependiendo de ese número. Pero muchas de las características las puedo investigar con la hipótesis grosera del átomo esférico, y el átomo esférico investigo cómo se ponen aquí, y esto reacciona de una forma cuando viene la luz, reacciona de una forma cuando yo le estiro, lo comprimo, reacciona de otra forma cuando pasan ondas de calor. ¿Sí? Y puedo sacar mucha información con una hipótesis grosera. ¿Sí? Y volvamos a la famosa idea. A ver, voy a hacer un videojuego, ¿de acuerdo? Tengo mi pantallita. Voy a hacer un videojuego de naves espaciales. Tus naves espaciales tienen esta forma. ¿Sí? Y tienes otras naves espaciales que son así. ¿De acuerdo? Bien. Estoy en los años 80. Tienen esta forma. He hecho el grafitito que tenga esa forma. Pero voy a hacer el primero porque tengo una máquina muy poco capaz. O digamos, son los primeros celulares que tienen pocas capacidades y tengo que ahorrar mucha memoria. ¿Cómo ahorro mucha memoria? Utilizando una hipótesis grosera. Mi hipótesis grosera es que todas estas son, para el programa, esferas. Obviamente, le monto el dibujo ahí, pero cuando voy a analizar las colisiones entre esas, son colisiones esféricas. ¿Sí? Porque mi sistema no es muy bueno. ¿De acuerdo? Si yo tengo un mejor sistema, ya no son esféricas. Puedo tomar en cuenta cajitas. Voy a decir que una nave es una caja, la otra nave es otra caja de otra forma, y hago colisiones entre cajas. Y si el sistema es aún mejor, voy a tener que una navecita es un conjunto de cajitas y la otra navecita es otro conjunto de cajitas de una forma completamente diferente, y voy a analizar las interacciones de colisión entre este conjunto de cajas con el otro conjunto de cajas, ¿sí? Esto se llama en física de videojuegos el circle box. Estos son los rectangleros. ¿Sí? Y este es un conjunto de cosas, o sea, un conjunto de cajas, pero podrías haber tenido otra cosa. Digamos, si tu nave hubiera sido de esta formita de aquí, yo podría ponerle aquí una esfera y cajitas acá. ¿Sí? Es un arreglo de
de cajas colisionadoras. ¿Sí? Hago el software y si voy teniendo mejor sistema, voy teniendo un modelo menos grosero. ¿Sí? Y si es que tenemos un sistema muy capaz, llegamos a decir que le vamos a poner una polilínea. Entonces, mi polilínea haría una región colisionadora con la otra región colisionadora del otro. Pero estos colisionadores son regiones muy complejas que requieren mucho poder de cálculo. Entonces, ¿cómo avanza el conocimiento? Avanza en un principio con modelos muy groseros que ya te permiten modelar la naturaleza, que sacas conclusiones muy útiles, ¿sí? Pero son basadas en modelos groseros, pero te sirven de mucho. Luego, si necesitas más, empiezas a investigar las estructuras interiores y con las estructuras interiores vos puedes sacar otro conjunto de conceptos, otro conjunto de conclusiones y puedes manejar un comportamiento más fino de esto. A ver, yo sé que aquí habría, a ver, cuando yo analizo como cajas, tengo bandas de energía. ¿Sí? Si yo analizo la parte molecular de esto, atómica de estos, mis bandas de energía son muchísimo más estrechas, pero más complicadas de analizar. Entonces, cuando yo recurro a un modelo, tengo bandas de energía muy gruesas. Cuando recurro a modelos más finos, estas bandas de energía son más finas. Si solo voy a analizar el comportamiento en condiciones muy grandes, esto me sirve. Pero si voy a analizar cosas como, por ejemplo, la superconductividad o los semiconductores, entonces yo necesito analizar bandas mucho más delgadas para poder justificar el comportamiento de esto y para eso hago un análisis más detallado, pero es más difícil, es un modelo más complicado que requiere más trabajo y tienes muchos casos particulares, porque no es lo mismo hacer colisionar pequeñas esferitas que hacer colisionar estos colisionadores de formas muy raras, pero que modelan bastante bien y requieren mucho ejercicio de trabajo. ¿Sí? Entonces la ciencia y la física parten originalmente de modelos muy gruesos. ¿Sí? El primer modelo para justificar el movimiento de un montón de vacas en el prado es una vaca esférica. ¿Sí? ¿Cuándo me sirve? Cuando quiero llevar a todas estas vacas, meterlas en un camión y llevarlas a otro prado o al matadero, yo hago bajo el concepto de, a ver, si fueran esféricas, ¿cuántas vacas puedo meter en un camión? ¿De acuerdo? Entonces, yo digo, a ver, la vaca es un círculo o una esfera de un radio tanto. Bueno, la vaca no es una esfera, nunca será una esfera, ¿sí? Pero, considerando cómo las puedo apilar dentro del camión, si fueran esféricas, yo diría que se entran 2 vacas aquí y hago mi planificación bajo el modelo de una vaca esférica y 2 esferas de ese tamaño pueden entrar acá. Si hago un poco más grande, podría meter 3 vacas esféricas aquí y ya tengo forma de llevarles en camión al donde tenga que llevarles. Entonces es un modelo grosero, sí. Pero puedo transportar muchas vacas y no necesito saber más. A veces sucede que cuando yo empiezo a pensar, o ustedes empiezan a pensar algo, se meten en detalles muy finos y su programa no avanza. En el caso de videojuegos es muy claro. Hablé de física de videojuegos, pero pueden ir más allá. Muchos de los novatos que empiezan a realizar un videojuego siempre quieren realizar su videojuego soñado AAA en el primer videojuego indie que están haciendo. Y obviamente nunca van a acabar. ¿Por qué no van a acabar? Porque ese es un trabajo que hacen de 30 a 200 personas trabajando 2 años con un presupuesto millonario y ustedes son solos trabajando a medio tiempo queriendo hacer un videojuego soñado, quieren hacer un Final Fantasy cuando lo que pueden hacer es un Super Mario. No, vos quieres el Super Mario, pero lo que vos puedes hacer es el Buscaminas. El Buscaminas.
O vamos un poco más en un Tetris. O bajas gráficas. ¿Sí? Entonces, tu primer videojuego tiene que ser muy elemental para que lo acabes y te sientas motivado y haces con un modelo más detallado, haces un segundo y luego cuando ganas experiencia haces otro, luego trabajas con más gente que colaboran contigo, haces tu pequeña compañía independiente, trabajan como segundo empleo y luego las ganancias las repartes y ya que has ganado mucha experiencia, ahora sí te puedes dedicar a todo eso y vas a una compañía donde hacen el análisis con conceptos más detallados y eres parte del equipo que hace el siguiente Mortal Kombat. A ver, ¿Mortal Kombat tiene nuevos juegos o se quedó en la versión no sé cuánto? Tiene algunos. 11. 11 es la última. Sí. Ya. Entonces, vos sueñas con hacer Mortal Kombat 11 cuando ni siquiera tienes el conocimiento para hacer la versión original. ¿Cuál será más difícil, GTA o Mortal Kombat? No tengo la más remota idea, no soy dedicado a eso. GTA. Ahí sí pregunto a ustedes, los profesionales. GTA, porque eso aparte tiene diálogo y tienen que buscar GTA. actores y capturar el movimiento y todo eso. GTA es mundo abierto, es muy jodido eso. Edificios, todo. O sea, Puertos. sueñen con el GTA, pero cuando arranquen con conceptos más pequeños. Como hablé de hacer tu primera aplicación de manejo de taxis, ¿sí? Empiezas con algo muy grosero, ¿sí? Lo pruebas en una situación muy controlada, en una pequeña ciudad, en un pequeño barrio, y luego vas haciendo tu base de datos más compleja con un modelo más complejo que te permita soportar muchos más usuarios y muchas más situaciones, y vas construyendo de a poco, bajo un modelo cada vez más desarrollado, un programa que eventualmente será el Uber. ¿Sí? O sea, lo que les voy a enseñar un poco es esta idea de la física enseña que al principio trabajas con modelos muy gruesos para irlo complicando conforme vas aprendiendo y eso te sirve para hacer cosas más avanzadas. Ese concepto en sí es lo que importa. ¿Entendido? Y entonces ahora sí ya sabemos qué es física. ¿Para qué sirve? Bien, ¿alguna pregunta? Hijo, se nos fueron las 2 horas y eso la pasé hablando. ¿Eso me pasaba en fundamentos de matemáticas o no? Nunca nos pasó así. No, nunca, profe, no. Bueno, ya saben por qué soy físico. Está buena la clase, pero... Porque hablo y hablo y hablo. Hecho, entonces eso significa... Te da compasión, profe. Sí, porque... Verán, cuando yo tenía 18 años, me gradué del colegio, no era muy buen alumno, por si acaso. Para lo único que me dedicaba era para la física y para las matemáticas. Sí era bueno para esas dos materias, pero tampoco era el mejor. Entonces, cuando decidí universidad, dije, quiero hacerme físico. ¿Por qué? Porque me gusta. Mi madre, en su lecho de muerte, me rogaba de que para más de ser profesor me vaya a estudiar en filosofía de la central. ¿Sí? Mis compañeros, porque en la poli todos entrábamos a las ciencias básicas y luego de 2 horribles años, entre comillas los de 2, porque la mayoría lo hacíamos en más años, ¿sí? Salir del segundo año era tarea que nadie lo lograba en solo 2, ¿sí? Ellos me decían, me acuerdo que decía un amigo, no pierdas tu tiempo en la ciencia, ven acá a la ingeniería donde hay dinero, ¿sí? Yo desoí todos esos porque dije, me gusta esto. Me dijeron, te vas a morir de hambre, vas a vivir de profesor. Y dije, bueno, me toca vivir de profesor, pero estaré haciendo lo que me gusta. Bueno, pasaron los años, sí, soy profesor, adulto, ¿sí? No logré colocarme de investigador, aunque investigo de cosas muy particulares, cosas como la que les hablé. Participo mucho en desarrollos en tecnología de videojuegos que me gusta, ¿sí? Uso la tecnología, no soy un buen jugador y eso es una desgracia que nunca pude jugar bien, ¿sí? Eso no es lo importante. Nunca tuve, o sea, solo juego en computadoras, nunca tuve una consola para mí.
Y las consolas que compré para mis hijos, yo ya no tenía la habilidad que debía haber averiguado. Mi padre compró la Atari, pero yo ya estaba en la universidad y es mi hermano menor el que aprendió todas esas cosas, ¿sí? Yo jugaba en Atari, pero, o sea, no aprendí la habilidad. Fui muy viejo para esas habilidades. Lo importante es la pasión, profe, claro. Sí, pero reconozco mis límites. Lo curioso de esto, verán, muchos de mis compañeros de la Poli, que estudiaron ingenierías, fueron compañeros míos como profesores en las N universidades en las que yo he trabajado. Sí, muy pocos lograron vivir de la ingeniería, la gran mayoría fueron profesores. Sí. Segunda cosa, bueno, soy profesor, pero soy profesor universitario de las universidades que mejor pagan. ¿Sí? Yo gano en la central más que mis 3 hermanos juntos. O sea, cojo los ingresos de de mi hermana y de mis 2 hermanos y yo gano más que ellos. Así que la idea de ser profesor al nivel en el que yo trabajo fue buena idea. No tengo una mala vida. No voy a ser millonario. Nunca quise ser millonario. Pero estoy contento con lo que hago, con lo que desarrollo. Mis clases, como ustedes se acaban de dar cuenta, pongo lo que me gusta, siento pasión por esto. ¿Sí? Dirijo tesis de grado siendo físico, dirijo proyectos de investigación siendo físico, todos desarrollados en un campo muy particular que me interesa mucho. Y a veces en otros campos. ¿Por qué? Porque me gusta y para algo me metí en esto. ¿De acuerdo, chicos y chicas? Vean, sigan sus pasiones. Vean, a mí nadie me enseñó a desarrollar videojuegos, nadie me enseñó a desarrollar un FieldLab, ¿sí? Lo aprendí yo por mi cuenta. Aprendí mucho en la universidad y estoy muy satisfecho de haber seguido una universidad. Conocimientos específicos pueden aprenderlos en otro lado, pero la educación universitaria es única. No solo aprenden ustedes a desarrollar... ¿Qué programas hay ahorita? Bueno, estoy tan en redes, en bases de datos, para internet. Hay un conjunto de lenguajes, tecnologías y demás que ustedes las pueden aprender siguiendo un curso, inclusive un curso en línea, ¿de acuerdo? Pero la formación de ingeniero, la formación universitaria, la formación como intelectual que ustedes se van a volver, esa formación no la obtienen en cursos en línea. Esa información la obtienen en una universidad donde les enseñan a pensar más allá de su área particular de conocimiento y ustedes ven el mundo de una forma muy diferente a lo que la verían en otras circunstancias. Toda la física que yo aprendí no la he usado, pero los conceptos que aprendí ahí los uso una y otra vez. ¿Sí? Vean, la vaca esférica terminó en mis justificaciones para física de videojuegos. ¿Sí? Lo importante es el conocimiento y cómo lo usas. Y claro, como soy un intelectual, también me preocupan otras cosas que no solo la ciencia. Y eso es muy importante para todo ingeniero. No solo te dedicas a tu conocimiento, sino a otras cosas. Por ejemplo, ahorita estamos en medio de una pandemia. ¿Quién iba a pensar que mis desarrollos digitalizando el centro de física iban a caer tan rápido y tan bien y permitirle al centro de física operar tranquilamente en toda esta desgracia? No lo sabía. Existía la posibilidad, pero nadie sabía que iba a pasar tan rápido. ¿De acuerdo? Bueno, les dejo. Nos vemos el próximo lunes. Chao. Bueno, el viernes nos vemos.
y el día lunes otra vez para clases. Por favor, revisen de cambio de sistemas de unidades, libros de la bibliografía, porque eso es lo que vamos a hablar a continuación. Luego hablaremos de mediciones y luego hablaremos de vectores. Ah, hay algo que me estoy olvidando. Y me estoy olvidando. Ay. ¿Qué me estoy olvidando? Compartir el pizarrón. Empezar realmente el semestre. A ver. A ver. Introducción. Ya. Física es la introducción. Y ahora vamos a compartirles. Profe, una pregunta. ¿En este semestre no va a contar la asistencia? Sigue sin contar. O sea, igual sigo descargando las asistencias. Más que nada, por si alguno de ustedes me causa problemas. Sí saben el por qué, ¿no es cierto? Digamos, ahorita hay 50. Debían ser 49, porque me descuento yo. Debía haber 55. Digamos que esos 5 empiezan a no asistir a clases porque como está grabada, no importa. Luego haré otro rato los deberes, no estudian, no hacen los trabajos, se tiran el semestre y luego me demandan a mí de que soy un pésimo profesor. Y yo respondo, de acuerdo a las cosas, él nunca ha venido a clases. ¿Cómo se queja de mí si no viene a clases? ¿Se vio los videos? Sí, posiblemente se vio los videos, pero díganme, ¿cuántas clases grabadas ustedes ven? Si no las ven en vivo, cada vez es más difícil verlas después, así que no es buena idea no asistir a clases. Entonces mi defensa es que el señor Alexander no ha venido a clases. ¿Por qué se queja de que yo soy mal profesor? Pero si el señor Adrián ha venido a todas las clases y dice que soy un mal profesor, me acercaría a conversar con él y le preguntaría, a ver, exactamente, ¿qué te quejas de mí para yo mejorar? Porque no fui formado como profesor y tengo severas deficiencias y quiero mejorar. Entonces yo le escucharía al señor Adrián, pero al señor Alexander, el que no viene a clases, no le pararía, no lo tomaría en cuenta porque ¿de qué habla él? Sí. Y como está todo grabado, si el señor Adrián me está haciendo problemas, tiene grabadas las clases para poder justificar su argumento. Así que la grabación y las listas sirven de apoyo a ustedes y a mí. Por eso hay que cuidarse mucho en las filmaciones para que no nos pase lo que le pasó al profesor el otro semestre, que perdió la cabeza y se vio obligado a renunciar a la cátedra. Bueno, quería irse, así que es uso de justificación para irse. Pero no debe actuar así un profesor. Sí vieron ese video, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, profe, todos lo vimos. Sí. Me pareció muy triste porque decían los alumnos de él, los de semestres anteriores, que era un muy buen profesor. Pero en este mundo, si uno pierde la cabeza, lo puede perder todo. Así que si necesitan discutir conmigo, no pierdan su cabeza, porque como queda grabado, yo usaré el video en su contra. Lo mismo se aplica a mí. Chicos, chicas, no he escuchado a las chicas, pero bueno, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bye, bye. Hasta luego, Inge. Hasta luego.
Hasta luego, Inge. No. Hasta luego, Inge. Gracias. Luego, Inge.